Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Pues el día de hoy vamos a hacer la posible solución correspondiente a la actividad del Plan Maestro de Producción. Cabe anotar que el diseño de la actividad fue desarrollado por el instructor Miguel Ángel Pardo, quien con autorización previa nos dejó pues realizar la actividad. Vamos a hacer varios cortos o varias pausas, pues para ir puntualmente al diseño y a los procesos o la resolución de la actividad, para no generar tan largo el video. Bueno, como primera medida, vamos a leer las condiciones iniciales del ejercicio. Entonces, nos dice primeramente que el plan agregado de producción consta o vamos a realizar, confeccionar o producir 28.450 unidades. Nos dice que se ha realizado un plan maestro de producción de ciertos productos. Es decir, el primer producto que corresponde a la gran familia de una referencia llamada 300 o que vamos a denominar referencia 300, eh, tiene aproximadamente para producir 24.700 unidades. Tenemos una ventaja grandísima. En las referencias que estamos mencionando en estos momentos, el tiempo es igual. Es decir, que ahí tenemos una ventaja grande para el cálculo de unidades. Ahora, aquí estamos hablando de ciertas referencias, como es la 341, la 342 o la 343, 344 y 345. ¿Por qué la denominamos varias referencias? Aunque puede ser el mismo producto, dándonos cuenta que es el mismo tiempo estándar, podemos entender que las cantidades de las referencias son distintas. Adicional, pues que este elemento que estoy señalando en estos momentos, pues nos está dando una prioridad que ya más adelante la vamos a explicar. A colocar. La segunda referencia o la segunda familia de referencias corresponden a pantalón, que es de la familia 200. Acá sí podemos determinar ciertas unidades distintas, ciertas referencias distintas y ciertos tiempos distintos. Entonces ahí vamos a tener pues un dinamismo al momento de calcular las unidades a producir. Como tercer elemento, pues tenemos la referencia o la familia moda más bien, que corresponde a las referencias 600. Cuando hablamos de familia moda quiere decir cualquier producto. Y tenemos determinada la cantidad de unidades y los distintos tiempos estándar. Es decir, en pocas palabras, tenemos tres tipos de productos que vamos a producir. La familia Techir, la familia Pantalón y la familia Moda. Ahora, cada una de las órdenes, como ya se evidenciaron en la tabla, tienen niveles de prioridad. Entonces, aquí nos dicen, todas las referencias que tienen una sola X tienen una prioridad normal. Ya vamos a definir qué es esto. Las que tienen 2X, pues una prioridad urgente, la familia o las referencias que tengan 3X muy urgente y las 4X que es un expreso. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría pues debemos empezar a producir las referencias 4X. Ahora, teniendo en cuenta estas prioridades, se determina que los tiempos máximos de entrega son órdenes de producción o de las órdenes de producción son las referencias expreso, tenemos 10 días hábiles para producir. Las referencias 3X o muy urgentes, 15 días. Las referencias 2X, 17 días. Y pues, como podemos denotar, las referencias X pues no tienen límite de tiempo. O sea, en teoría lo que vamos a programar van a ser de último momento o de última prioridad. Ahora, adicional a lo que vamos a programar, dice, la empresa cuenta con 4 módulos de fabricación, los cuales fueron nombrados como Techir, Pantalón, Moda 1 y Moda 2. Es decir, que aparte que vamos a producir 3 grandes familias, tenemos 4 módulos de producción en donde los vamos a programar. Cada uno de estos módulos tiene una capacidad efectiva por referencia, determinada por la habilidad y la destreza de sus integrantes.
las cuales han sido caracterizadas e identificadas a través del tiempo por datos históricos de producción de la siguiente manera. En pocas palabras, como habíamos mencionado, tenemos 4 módulos. Cada módulo tiene, entonces para el módulo de Techir tiene 10 personas, que trabaja a una eficiencia del 80% para las referencias 300, a un 40% para las referencias 200, a un 30% para las referencias 600. Y así están descritos en cada uno. Ahora, ¿por qué? Generalmente las empresas de confección, aunque tiene polivalencia y polifuncionalidad en sus módulos de trabajo, en sus módulos de producción, cada uno de esos módulos tiene una especialización del trabajo. Es decir, esos módulos tienen una referencia en las que son muy buenos. ¿Por qué? Porque la han resuelto, la han confeccionado por bastante tiempo, o ha hecho varias referencias en la cual ya saben cuál va a ser su método de trabajo, su distribución modular, bueno, o su especialización. Entonces, aquí determinamos lo mismo. Cada módulo tiene una referencia en la cual es buena. Por ejemplo, para la referencia de pantalón, trabaja al 90% las referencias 200, pues por eso se llama módulo de pantalón. Al 40% las referencias tipo 300 y al 30% las referencias tipo 600. Para el módulo 1, moda 1, son 14 personas al 60% trabajando las referencias 300, al 55% las referencias 200 y las referencias de moda al 60%. Y el último módulo moda 2, son 12 personas trabajando al 60%, las referencias 300, al 55% las referencias 200 y al 60% las referencias 600. Ahora, tiene las mismas condiciones. Lo único que cambia para los módulos de moda 1 y moda 2, lo único que cambia es la cantidad de personas. Finalmente, teniendo en cuenta la información anterior, pues ¿qué vamos a calcular? Primero, capacidad de producción por módulos en unidades. Entonces ahí vamos a desarrollar un cuadro comparativo de las eficiencias y del cálculo de las unidades que pueden producir diariamente por referencia. Y dice que a través de una gráfica Gantt, que lo vamos a hacer muy sencillo en Excel, exponga su programación y los tiempos de entrega de cada una de las referencias. No olvidar que las capacidades por módulo están sujetas a los porcentajes de rendimiento promedio histórico. Por tal motivo, algunos módulos serán más eficientes con referencias donde su porcentaje de rendimiento pues, será mayor, como lo vimos en el cuadro anterior, o ineficientes donde su porcentaje de rendimiento pues, será menor. Bueno, entonces vamos a hacer la primera pausa. Ya en la siguiente pues tendremos algo adelantado de los datos de entrada. Muchas gracias. Bueno, acá ya retomando la actividad que se hizo prácticamente. Transcribir la información del Word o del PDF que nos habían enviado. Y pues bueno, esto nos sirve como datos de entrada o elementos de entrada para poder hacer pues el contenido o el diagrama Gantt y el cálculo de actividades. Entonces, bueno, acá pues ¿qué desarrollamos? Pues las urgencias o los niveles de urgencias que tiene cada uno. Y acá simplemente lo que hicimos fue transcribir de la familia Techir, en este caso la familia Pantalón y por último la familia Moda, la información de prioridad, referencia, cantidad de producción y los tiempos. Ahora, acá hicimos una especie de cuadro resumen, donde está que los 4 módulos de producción, la cantidad de personas por módulo y las eficiencias o el cuadro resumen de las eficiencias por cada módulo, por cada referencia. Entonces, ese insumo es supremamente importante para calcular el primer punto o para dar solución al primer punto, que nos habla de calcular la capacidad de unidades que puede hacer cada módulo. Entonces, acá, en el elemento que acabo de seleccionar, están todas las referencias que vamos a producir. Ahora,
aquí porque coloqué solo 300 y no coloqué 341, 342, 343, porque es el mismo tiempo. Entonces ya sabemos que toda la referencia 300 corresponde a toda esta familia 300. Muy distinto a acá, que son las referencias de pantalón, que sí, como son tiempos distintos, sí toca nombrarlas una por uno, la 201, la 202, la 203, 204, 205, 206, y lo mismo con la familia 600, que va desde la 601 a la 605, que son los elementos de entrada. Bueno. Entonces ya con eso vamos a empezar a calcular rápidamente. El primer punto es algo muy sencillo, algo que ya sabemos, que para calcular la capacidad instalada en unidades vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, aquí tenemos capacidad instalada a una eficiencia dada, capacidad instalada a un 80%, es decir, vamos a utilizar, aquí nos está dando el ejemplo, para que para calcular las unidades es la jornada laboral por el número de operarios dividido en el tiempo estándar. Fórmula que ya sabemos. Nos está diciendo que, como por ejemplo, la referencia 345, que es un módulo TECHIR que tiene 10 operarios, pues hacemos 10 operarios por 480 minutos. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, y es que 480 minutos son los 400 que se elabora o paga la empresa, perdón. Pero realmente uno, ¿cuánto labora? 460, como estaba descrito en el ejercicio. Entonces aquí debemos calcular es cuántas unidades realmente podemos hacer. ¿Cuántas? Pues obviamente basado en que solo vamos a trabajar 460 minutos, ya que esos 20 restantes corresponden a, qué sé yo, 10 minutos de desayuno o 15 minutos de desayuno y 5 minutos de pausas activas. Es decir, son actividades extracurriculares que paga la empresa, pero nosotros no vamos a estar trabajando. Entonces, 10 operarios por 460 minutos dividido en 5,32. Vamos a hacer la resolución, pues para no equivocarnos en la formulación, va a ser igual a 10 por 460 dividido en 5,32. Entonces nos da 864. Entonces acá vamos a escribir 864 para que quede bien diagramado. Y pues cuando ya queremos sacarle el porcentaje, en este caso aquí dice al 80%, pues a esas 864 unidades lo vamos a multiplicar por el 80%, que es decir, lo mismo decir 0,80. Entonces vamos a hacer igual acá, 864 por 0,80 nos dice que son 691 unidades que se pueden producir. Ahora, ¿por qué no estoy aproximando? Y por ejemplo, acá, que dice 864,6, pues en estos elementos de producción uno no va a aproximar. Es más, uno tiene que ir al menor. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir al cliente, no, es que yo confeccioné 864,6 camisetas. No, se confeccionan 864. Entonces ya para efectos de ejercicio que hemos mencionado anteriormente, vamos a hacer un redondear punto menos en las fórmulas para que sea, digámoslo así, como unas unidades más exactas y sean enteras. Ya explicado lo anterior, pues vamos a empezar a hacer aquí el cálculo. Entonces, para la familia 300, entonces vamos a empezar. ¿Qué debo tener presente? Que la familia 300, lo que estoy mencionando acá, vamos a pintarlo, que tiene un tiempo de 5,32. Vamos a calcular las unidades para los 4 módulos, o sea, con 10 personas, con 12 personas, con 14 personas y con 12 personas. Entonces, mire que tenemos los elementos de entrada, porque para calcular la producción necesitamos cantidad de personas, jornada laboral, que aquí lo tenemos, de una vez lo fijamos, que son 460 minutos, y pues el tiempo estándar. Entonces empecemos. Acá, igual, pilas que estoy en la línea de la familia Techir, luego por lo tanto tengo que colocar esta fórmula. Entonces, 10 personas por 460 minutos dividido en el tiempo estándar, que es 5,32. Me va a tomar el atrevimiento de fijarlo con F4.
¿cierto? Adicional a eso voy a colocarlo entre paréntesis y de una vez lo voy a multiplicar o lo vamos a multiplicar por la eficiencia esperada. Entonces vamos a quedarle 30% y ya damos Enter, ¿cierto? Entonces nos dice que el módulo de Techir con 10 personas trabajando al 80%, perdón, aquí en la fórmula me equivoqué, es al 80%, porque la familia 300, no la familia 600, sino la familia 300. Están en la capacidad de producir 691 unidades. Ahora, como vamos a extraer la información de lo que estemos creando acá, pues no podemos extraerla con decimales, es decir, vamos a aplicarle la fórmula, cosa que ya hemos mencionado anteriormente o en formación, redondear punto menos, abro paréntesis, me voy al final de la fórmula, coloco punto y coma, 0, para que me aproxime en 0 decimales, cierro paréntesis y digitamos Enter. Entonces ya nos da 691. Vamos a hacer el segundo, pues aquí ya podemos arrastrar fórmula, pero vamos a hacer el segundo para aclarar. Igual, número de personas en este caso es 12 por 460 dividido en el tiempo estándar, lo vamos a colocar entre paréntesis y lo vamos a multiplicar por, como estamos en la referencia de 300, en este caso es por el 40%. Nos da 415.04 y le colocamos el redondear punto menos, perdón, redondear punto menos, abrimos paréntesis y nos vamos al final de la fórmula, punto y coma 0 y cerramos. Listo, como el tiempo estándar es el único que no vamos a fijar, lo hacemos y ya podemos arrastrar la fórmula. Como las dos fórmulas son iguales, lo único que cambia pues son los datos de entrada, pero a medida que yo jale la fórmula hacia abajo me va arrastrando la información. Entonces de una vez lo hacemos y ya tenemos nuestro primer cuadro. Vamos a hacer el segundo. Pilas que acá sí toca prácticamente uno por uno para entender. Entonces, igual, número de personas, miren, 10 por 460 dividido en el tiempo estándar de la referencia 201, que es 7,48, ¿cierto? Lo voy a colocar entre paréntesis por la eficiencia de la referencia es 200, entonces en este caso va a ser al 40%. Y vamos a colocarle de una vez el redondear punto menos al final. Y arrastramos la forma. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y ya vamos a volver con el cuadro diligenciado. Y lo explicaremos y haremos una pequeña prueba de escritorio. Ya sabemos el procedimiento y ya podemos resolverlo de manera individual. Bueno, acá ya hicimos la alimentación de nuestra base de datos. Igualmente vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio pues para validar que nos haya quedado bien el ejercicio. Entonces, permítame un segundito, voy a unificar. Ya, listo, unir estas celdas para que acá mismo podamos hacer nuestra prueba de escritorio. Vamos a correr esto acá un poquitico. Como podrán observar en este cuadro que en estos momentos pues vamos a darle un color específico para que tengamos presente que son elementos calculados, pues acabamos de desarrollar la cantidad de unidades a producir teniendo en cuenta el módulo, la eficiencia, el tiempo y la jornada laboral que ya habíamos mencionado que eran 460 minutos. Entonces vamos a tomar cualquiera, vamos a tomar este grandecito que dice 1205 y vamos a mirar la formulación. Voy a colocarla de otro color y vamos acá en esta sección
hacer el ejercicio. Entonces recordemos que abrimos paréntesis y vamos a colocar la fórmula, teniendo en cuenta que este 1205 va a corresponder a qué? A la familia Pantalón, que tiene 12 personas, y como es una referencia a 200, trabaja al 90%. Entonces, vamos a colocar 12 personas por los 460 minutos dividido en el tiempo estándar, en este caso es 4,12. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Ahorita le colocamos el redondear punto menos, o bueno, no hay problema. Por la eficiencia, que la eficiencia de la referencia a 200 dice que es al 90. Vamos a colocar, nos da 1205,8. Obviamente, cuando le colocamos el redondear punto menos, va a dar 1205. Ahora, pongan mucha atención, y eso lo hemos hablado varias veces, y es que es necesario colocar la fórmula de redondear punto menos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto que en estos momentos voy a hacer, de quitarle las comas, pues sí, nos aparece. Primero que todo nos aparece 1206 porque automáticamente Excel está aproximando a la unidad después del punto 5. Uno es eso. Ahora, ¿nos puede dar 1205? Sí, pero recordemos que si no le colocamos el redondear, independientemente de que acá visualmente nos esté dando 1206, Excel está tomando todos los decimales. Por eso, la necesidad del redondear punto más o el redondear punto menos. Para este caso, redondear punto menos. Ya hicimos la denominada prueba de escritorio. Quiere decir que toda la formulación está correcta y ya tenemos nuestro punto desarrollado, que corresponde a la capacidad instalada en unidades que puede producir cada módulo en jornada laboral, teniendo en cuenta cantidad de personas, tiempo estándar y eficiencia. Ahora, ya vamos a empezar a desarrollar el segundo punto mediante un pequeño diagrama de Gantt. Pues vamos a desarrollar el cronograma de días y cuánto tiempo nos vamos a demorar. Entonces nos tomamos aquí el atrevimiento. Bueno, voy a borrar esto, ¿cierto? Y pues acá, ¿qué colocamos? Pues simplemente los días como para guiarnos, para saber que no nos podemos pasar de ciertos días en ciertas prioridades. Colocamos pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado como días hábiles, ya que si le queremos colocar la fecha o una fecha inicial o una fecha final, listo, no hay ningún problema, lo podemos desarrollar. Ahora, como verán, este cuadro, ¿cierto? Vamos a tener pues el desglose en nuestro GAN, teniendo en cuenta el módulo Techir, módulo Moda 1, módulo Moda 2 y el módulo de pantalón. A medida que se nos vaya discriminando, ¿qué vamos a colocar acá? Pues la referencia. Y pues como ya tenemos la cantidad de unidades que vamos a producir, pues podemos desarrollar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué referencias tiene 4X. Las vamos a colocar o a pintar de color rojo. Simplemente voy a pintar acá la prioridad. Y ya después vamos a pintar de color verde, pues que ya resolvimos la prioridad. Ahora, tengamos presente que todas las 4X no nos podemos demorar de más de 10 días. O sea, 11 días ya no nos sirve, sino vamos a producirla en 10 días. Entonces empecemos. Techir, 7.500 unidades. Pues obviamente tenemos que saber que esas referencias 300 las trabajan mejor en el módulo de Techir. Entonces, pues ahí empiezo a considerar que vale la pena programar primero Techir en el módulo de. Entonces vamos a copiar y pegar la referencia. Entonces vamos a colocar que vamos a empezar con la referencia 345 que tiene una prioridad de 4X, ¿cierto? Y empecemos. Para esto está este core que acabamos de desarrollar. El módulo Techir hace o produce 691 unidades, ¿cierto? 691 unidades por día. Entonces simplemente aquí vamos a colocar en el primer día 691 unidades. Pero con color blanco va a quedar complicado.
pero son 7500. Entonces vamos a extenderlo a su máxima expresión. A ver, 691 días. Y pongan mucha atención el primer elemento. Al final de toda la formulación vamos a colocar acá una suma que nos puede guiar en cuántas unidades va a producir cada módulo de trabajo. Entonces, pilas que aquí está el primer requerimiento, la primera limitante. Sabemos que esta referencia 4X no podemos producirla más de 10 días. Entonces, solo puedo producir hasta el día 10, no puedo producir en el día 11. Pero si nosotros nos damos cuenta y hacemos la suma, solo estamos produciendo 6.910 unidades. ¿Y cuántas son en total? 7.500. Entonces va a colocar acá igual a 7.500 menos 6.900. Nos faltan para producir 600 unidades. Bueno, entonces ahí es donde nos toca programarla en otro módulo, esas restantes. Ahora, de pronto ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué pasa si yo no programo 10 días, sino programo 5 días en el módulo de Techir y 5 días en otro módulo, o los días restantes que me faltan en otro módulo? Lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, para este caso, ¿yo por qué no lo hago? Por una sencilla razón que la eficiencia está al 80%. Entonces, si yo le puedo meter o producir o programar unidades al módulo que es experto, más unidades, muchísimo mejor. No pueden dar simplemente al 80, sino pueden dar al 90. Pero ya, al volar la imaginación, cada uno de ustedes pues pondrá, pondrá a su disposición la programación. Entonces, vuelvo y reitero, faltan 600 unidades. Entonces, las referencias 300, miren, las trabaja también Moda 1 y Moda 2 muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no la voy a programar en Pantalón, porque la eficiencia de Pantalón con las referencias 300 es del 40%. Entonces las tengo que programar en el módulo, ya sea Moda 1 o Moda 2, que satisfaga la necesidad. Ahí ya puedo seleccionar, son 622, perdón, 600 unidades que puedo producir. Entonces los puedo producir en modo 1 o moda 2. En moda 1 se producen 726 y en moda 2 622. Entonces, pues, no hay ningún lío. Las voy a programar en moda 2. Entonces voy a colocar la referencia 345 en moda 2 acá. Bueno, moda 2. ¿No? Colocar pantalón aquí más abajito. Es pantalón. Listo. 345. ¿Y cuántas puede producir moda 2? 622 unidades. Entonces vamos a colocar acá 600. ¿Por qué no 622? Pues por la sencilla razón de que nos faltan 600 unidades. Venga, pero entonces, este módulo que está en la capacidad de producir 622 unidades y solo está programando 600, ¿salen temprano? No, no salen temprano. Vamos a seguirle programando otra referencia. Ya vamos a mirar cuál es el elemento para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, pues acabo de colocarle la suma al final. Y ahí vamos añadiendo. Listo, no hay ningún lío. Y aquí vamos añadiendo. Listo. Entonces ya programamos la primer referencia 4X. Y voy a colocarle acá, pintarlo de verde para saber que ya lo hicimos. Y acá voy a pintarlo como de amarillo para entender que este módulo de moda 2, que tiene una producción de 622 unidades, le queda tiempo para saber que podemos programar ahí unidades. Ya tomamos la disposición de seguir programando las referencias 4X. Pilas que acá en moda 2, como le estábamos programando familia de referencias 300, pues la idea es que sigamos, no le hagamos un cambio de referencia abrupto, sino que siga trabajando con referencia 300. Por lo tanto, pues vamos a tratar de que pantalón
Estas dos referencias que son pantalón, pues las programamos en pantalón y esta 4X que es de moda, pues la haga moda 1. Entonces miren que aquí ya empieza como a encajarse la diversión. Bueno, entonces empecemos con pantalón. Dice que pantalón, que es la referencia 200, trabajan al 90%, o sea, de lógica, pues lo que vamos a confeccionar el pantalón se lo dejamos a pantalón. Entonces, dice que es la referencia 202, la referencia 202. Entonces, miramos acá la referencia 202 de pantalón, miren, aquí está la intersección, referencia 202 que trabaja al 90% con 12 personas, dice que pueden hacer 597 unidades. ¿Cuántas vamos a programar? 600. Entonces miren que aquí va a empezar lo chévere. Voy a colocarle verde para saber que acá en pantalón vamos a programar la referencia 202 raya 4X que tiene 600 unidades. Entonces le programamos acá 600 unidades. ¿Cuánto dijimos que pueda producir? 597. Entonces ya no podemos producir 600, sino producimos 597 y las otras tres restantes se la programamos para el día siguiente. Y ya tenemos acá todo el copamiento, vamos a colocarlo en verdecito de este día y de una vez de la referencia de Techir, de una vez todo el copamiento de ese día. Y acá amarillo, pues amarillo de las tres unidades restantes. O sea que ya produjimos 600 unidades. Yo creo que hasta ahí es sencillo la interpretación. Ahora viene una cosa que siempre debemos determinar. Vamos a programar la referencia 203. ¿En dónde? En pantalón. Es decir, que voy a colocar, o vamos a colocar acá, 203 raya 4X, pues colocando la prioridad, ¿cierto? Y vamos a colocar de una vez el verdecito para programar, o que estamos programando, y vamos a programar 800 unidades. Pero obviamente no las voy a colocar acá, pues por lógica, porque el día lunes ya se programaron 597. Entonces yo no le puedo programar acá más unidades, porque ya está copado, se las tengo que programar para el día martes. Pero ahí vamos a tener un problema, y es que ya se produjeron 3 unidades, y esas 3 unidades que llevan tiempo. ¿Cuántas podemos programar? Dice que son 800 unidades de la referencia 203. Entonces voy a quitarle este color y voy a colocar familia 203 puede producir 537 unidades. ¿Listo? 537 unidades de la familia 203 y pantalón. Pero yo no voy o no vamos a copiar acá 537 unidades. No se puede, porque ya son 537 unidades trabajando los 460 minutos. Y pues no podemos colocar acá los 460 minutos porque ya para terminar la referencia 202 ya hicieron 3 unidades. Ah, bueno, entonces coloquemos 537 menos 3. No se puede. ¿Por qué? Porque el tiempo de la anterior referencia es 8:32 y el del actual es 9:24. Eso quiere decir que no podemos hacer ese golazo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá voy a unificar un cuadro. Vamos a generar la estrategia. Entonces, tengo que saber que esas 3 unidades, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Entonces, si nosotros nos vamos a la fórmula de unidades, que es igual, perdón, que es igual a número de personas por el turno, y eso lo dividimos en el tiempo estándar, tenemos que saber cuánto tiempo nos vamos a demorar. Es decir, que tenemos que calcular el turno que nos demoramos en sacar las unidades. Ahora, el turno es igual.
o el tiempo. Si nosotros despejamos la fórmula, sabemos que son las unidades por el tiempo estándar dividido en la cantidad de personas. Entonces, al hacerlo ya acá, va a ser igual. Unidades, ¿cuántas hicimos? 3, ¿cierto? Por el tiempo estándar. ¿Cuánto es el tiempo estándar de esa referencia? 8,32. Dividido en la cantidad de personas, que en este caso son 12. O sea que nos demoramos 2 minutos en sacar la producción. Ahora, ese es el turno. Sabemos que el turno general son 460 minutos. Eso quiere decir que ¿cuánto nos queda? Igual 460 menos 2,08 nos queda 457,92 minutos para producir. O sea, es irrisorio, ¿cierto? Es muy poquito lo que nosotros necesitamos. Entonces, con base en eso, ¿cierto? Vamos a calcular cuántas unidades vamos a producir. Entonces, nos vamos acá. Aquí vamos a copiar la fórmula. Igual, pantalón tiene 12 personas. Vamos a calcular el tiempo que nos falta. 457,92 dividido en el tiempo estándar de ese producto nuevo, que en este caso es 9,24. Y obviamente lo tenemos que afectar, pongan mucha atención, a la eficiencia esperada. Entonces la eficiencia de ese producto es al 90%, que es una referencia a 200 de pantalón. Eso quiere decir que ya no van a producir 535 unidades, o sea, perdón, que van a producir solo 535 unidades, ¿cierto? ¿Cuántas unidades son? 800. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el siguiente día, las 800 unidades menos las 535 que produjimos, podemos dar 265. Eso quiere decir que aquí ya podemos colocarle verde a esto y amarillo a esto, porque ese día no se ha terminado de programar. Utilizando estas mismas fórmulas. Entonces, ya aquí vamos a borrar y ya vamos a hacer para que quede claro esta segunda manera. Ahora, ya programamos la referencia 345, lo vamos a validar acá, listo, ok. La referencia 202, la referencia 203, que ya está totalmente programada, y vamos a programar moda, que tiene una referencia de 4x. Vuelvo y reitero, nos conviene más programarlo en moda 1, porque en moda 2, el día lunes están produciendo camisetas. Luego, por lo tanto, sería dañino colocarle camiseta, luego ponerle algo de moda y luego volver a camiseta, porque aquí vamos a tener una limitante y es que tenemos que producir mucha camiseta. Entonces nos vamos a moda 1 y vamos a copiar la referencia 605, que tiene una prioridad 4x, miren, la estoy señalando acá, y pues vamos a producir 220 unidades. Entonces nos vamos, referencia 605, la buscamos acá. 605 está acá. ¿Dónde la vamos a hacer? En moda 1. O sea, moda 1 tiene 14 personas, lo trabaja al 60%, es decir, que hace 254 unidades. Es lo que aquí voy a remarcar de amarillo. Espero que esté quedando claro el ejercicio. Bueno, entonces hacemos 254 unidades de la referencia 605 con el módulo de moda 1 trabajándolo al 60%. Entonces, vuelvo, reitero, se hacen 254 unidades. Voy a colocar acá
254 unidades. Espera que ahora me salió, es que, listo. ¿Cuántas unidades son en total? Vamos a validar 220. O sea que puedo producir más de la que nos están solicitando. Entonces simplemente voy a colocar 220. 254, eso se llama sobreproducción. Ya tenemos programado la siguiente. Ahora, ¿con qué nos iríamos? Pues propongo o propondríamos irnos con las referencias 3X. Entonces, va a colocar 3X, ahora de rojo, va a colocar las que son 4X ya de verde, porque ya salimos de ellas. Ahora vamos a empezar con las 3X, vamos a colocarlas de rojo, 3X y 3X, ¿cierto? Son solo dos. Entonces, el módulo de Techir pues ya tiene sus días, ¿cierto? Ahora, tengamos presente que las 3X no nos podemos pasar de 15 días desde nuestra producción. Es decir, que yo puedo colocarle a la familia Techir más un poco de unidades, ¿cierto? Acá, para no pasarnos del día 15. Entonces, hagámoslo. Esta 3X son 5.500 unidades, ¿cierto? 5.500 unidades. Pero entonces vamos a hacer una cosa más estratégica. Vamos a programarlas en moda 2. ¿Listo? Si nos alcanza a tapar todas las unidades, cumplimos la prioridad antes del tiempo necesario y más bien estos, estos días de esta familia Techir le programamos a las referencias que tienen solo una X. Y pues no tendremos de pronto como la disposición de entregarlos siempre sobre el tiempo, sino puede ser antes de tiempo. Entonces, la 343, ¿cierto? Que es familia 300, que es moda 2, puede producir 622 unidades. Vamos a pintar esto acá, del color que es, para que tengamos la referencia. Entonces, vuelvo y reiteramos, la familia 300 con moda 2 está en la capacidad de producir 622 unidades. Pero bueno, aquí ya tenemos 600 producidas. Entonces, vamos a calcular cuántos minutos nos faltan para saber cuántas unidades podemos producir y de aquí para arriba empezar a producir ya 622 unidades. Entonces, para calcular este nuevo elemento, vamos a utilizar otra estrategia que de pronto puede ser más entendible, distinta a la de aquí, la del despeje de la fórmula. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, tengamos presente que moda 2 con la familia 300 pueden hacer 622 unidades y solo le estamos programando 600. Entonces vamos a aplicar una pequeña regla de 3 para saber cuánto tiempo nos falta y cuántas unidades podemos programar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar que 622 unidades las confeccionamos en 460 minutos. Pues 600 unidades, ¿en cuánto tiempo las confeccionamos? Simplemente aplicamos la regla de 3 y dice que podemos producirlas en 443.7 minutos. Es decir, que si le restamos a los 460, a los 447.70 nos quedan 16.27 minutos a producir. Ah, bueno. Entonces ya con esa nueva jornada o con ese nuevo turno ya podemos saber cuántas unidades podemos producir de esa familia 300. La respuesta nos va a dar interesante, nos va a dar con mucha lógica. Entonces vamos a calcular. Igual, número de personas demodados que son 12 por nuestro nuevo tiempo de cotización que ahora son 16.27 minutos lo dividimos en el tiempo estándar que es 5.32, que es correspondiente a la familia 300. Pongan mucha atención. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la eficiencia que es
del 60%. Para la familia 300, nos vamos a dar cuenta que da 22 unidades. Entonces mire que el modelo matemático sí funciona. Ahora, ¿por qué no nos sorprende el resultado? ¿Por qué? Pueden producir 622 unidades de la familia 300. Es decir, que si en una produjimos 600, pues como el tiempo es el mismo, pues ¿cuánto nos falta para producir la siguiente referencia? Pues 22. Esa es una estrategia muy chévere. Ya voy a borrar. Y eso quiere decir que ya podemos programar de la 3X. Entonces coloco acá la referencia 343, que tiene una importancia de 3X, y que el primer día vamos a producir 22 unidades. Ya lo podemos colocar en verde porque ese día ya está copado a su 100%. Y de aquí para arriba, ¿cuántas vamos a producir? 622 hasta saber o hasta sumar 5.500. Entonces vamos a colocar 622 acá, 622 acá, 622 acá, 622 acá. Vamos a seguirlo multiplicando. En este caso vamos 2.510. Vamos a ver, nos tiene que dar 5.500, 5.620, perfecto. Entonces acá ya sabemos que días completos con las 22 iniciales vamos a producir 4.998. Recordemos que son 5.500, entonces simplemente vamos a hacer 5.500 menos, perdón, me faltó el igual 5.500 menos la suma de esto que ya habíamos hecho, ¿cierto? 502 unidades. Eso quiere decir que para cumplir la necesidad de las 5.500 nos vamos a demorar aproximadamente 10 días. No hay ningún problema, porque recuerden que la referencia 3X es la que corresponde a 15 días. Es decir, que estamos ok. Bueno, entonces ya podemos dar por servido que esta referencia 3X ya la apuntamos. La otra referencia 3X corresponde a la 603, que es moda. Ah, bueno, interesante porque acá en moda, pues no le hemos programado mucho, solo le hemos programado un día que son las 220 unidades. Entonces, aquí nos vamos a direccionar. Vamos a hacer la regla de 3. Vamos a cambiar este color acá. Nos vamos. La referencia 605, nos tenemos que ir acá. La referencia 605 puede producir 254 unidades. Entonces aquí vamos a colocar 254, aquí abajito por efectos de ejercicio, ¿cierto? Entonces 254 unidades en 460 minutos, pues las 220 en cuántos minutos hacemos. Recordemos que es una regla de 3 directa, entonces las producimos en 398.42 minutos. Al hacer la resta, 460 menos 398 nos dice que nos quedan 61 minutos para producir la siguiente referencia. Entonces vamos a hacer la marcación. Es una referencia 603 con una prioridad 3X, ¿cierto? Vamos aquí a marcarla de una vez de verde la 603 que tiene 1321. Entonces buscamos la referencia 603, miren, que tiene 13-21 minutos y recordemos que la estamos programando en moda 1. Eso quiere decir que diariamente pueden producir 292 unidades. Entonces aquí fácilmente podemos aplicar la fórmula igual número de personas, que son 14, moda 1, por el tiempo que nos sobra, 661.57, dividido en el tiempo estándar de la 603, que es 1321. Vamos a colocar entre paréntesis porque nunca se nos olvide que tenemos que aplicarle el factor porcentual. El factor porcentual de la referencia 600 es del 60%, es decir, 39 unidades.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá las 39 unidades, borramos el resto de nuestra formulación y dice que para el día lunes puede producir las 220, de las 605 más 39 de las 603. Y pues ahora observemos que se pueden producir, que tenemos que producir 400, o sea, al siguiente día vamos a producir 292, sumamos, dan 331, vuelvo y reitero, se me olvidó cuántas unidades eran, 400, entonces simplemente igual a 400 menos estas dos, 69 unidades. La coloco en amarillo porque ese día es incompleto, o sea, les va a quedar tiempo sobrante. Y ya tenemos todas las referencias 3X programadas. Ya obviamente nos quedan las referencias 2X y las referencias X. Ya no voy a hacer la solución en el video, sino que ya vamos a hacer un corte y ya les vamos a mostrar cómo quedaría una de las tantas propuestas. Bueno, ya como para finalizar, aquí ya tenemos una posible programación de aproximadamente 17 días hábiles, donde se cargó más unidades al módulo de Techir con prendas Techir, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos pues la presunta programación. A moda 1 se le programó pues todo lo que corresponde a moda. Y pues inicialmente o final se le programó una referencia de este tipo, pues que la trabajan al 60% como para tratar de equilibrar. En moda 2 pues se programó fuertemente todo lo que es Techir. En pantalón pues se le programó solo lo del pantalón. Nos quedó con una carga de aproximadamente 5 días nada más. Podemos jugar, pero no sería conveniente, por ejemplo, programarle Techir a pantalón porque trabajan al 40%, mucho menos una referencia 600 que la trabajan al 30%. Entonces tenemos cabida, ya dependiendo de la necesidad, empezamos a mover fichas, pero esa es como la presunción más grande que podemos tener. Que sea el único resultado, no, no es el único resultado, porque nosotros podemos mover fichas a dependencia de lo que nosotros queremos o dependencia de la necesidad. Es importante programar unidades a la eficiencia más correspondiente, o sea, los módulos que les van mejor en eficiencia con la referencia que mejor les va, teniendo en cuenta el producto, el tiempo, la eficiencia, la especialización, ¿vale? Entonces, no es más, compañeros, espero que si tengan alguna duda, con mucho gusto será atendida. Muchas gracias.